con noticias políticas porque la candidata presidencial Paula Narváez presentó su programa de gobierno. Entre los puntos que más destacan son la condonación de las deudas estudiantiles, el fin de las AFP y también rebajar la edad para votar, entre otras, porque son 40 las propuestas. Queremos conocer más detalle de ellas y nos acompaña precisamente la candidata Paula Narváez. ¿Cómo está, Paula? Gracias por esta conversación con CNN Chile. Gracias a usted, Matilde, por la posibilidad de conversar con usted. Un gusto estar con usted hoy día en la tarde y decirle que son 40 medidas las que hemos considerado emblemáticas, haciendo también un recuerdo a lo que fueron las 40 medidas del gobierno del presidente Salvador Allende, pero en realidad el programa tiene cerca de 400 medidas. Es un programa muy ambicioso, de mediano y largo plazo, que bueno, quisimos poner o de alguna manera destacar esas 40 medidas, pero como les digo, la invitación a que lo puedan revisar y ver más en detalle y en profundidad el resto también. Así es, y usted lo califica, Paula, como un programa allendista. ¿Qué significa eso? Que tiene un profundo compromiso con la transformación del país en aspectos que son fundamentales para las personas, que transitemos de este estado subsidiario que hemos tenido en estos últimos años, ¿no es cierto?, y que ha traído tanta exclusión y marginalidad, y que transitemos hacia un Estado democrático de derechos y solidario principalmente. Es profundamente allendista porque además tiene un compromiso irrestricto con los derechos humanos y con la democracia, con el pluralismo. Y ese es el espíritu que tiene este programa, muy además inclusivo desde el punto de vista de cómo nuestra diversidad como país se siente reflejado en un concepto que yo he querido usar muy fuertemente, que es el concepto de unirnos en esa diversidad. Paula, ustedes toman la figura de Salvador Allende como propia. Me imagino también para hacer una diferencia con el candidato Daniel Jadue, que inicialmente hace unas semanas atrás dijo que él era el representante más fiel de Salvador Allende. ¿Cuánto molestó, dolió en el partido una aseveración como esa? Bueno, yo creo que resulta un tanto presuntuoso que cualquier persona pueda señalar una característica de ese tipo. Hemos dicho que el presidente Salvador Allende y su legado le pertenece a todo el pueblo chileno, incluso al mundo. No hay plaza en una capital del mundo que no tenga algún memorial a Salvador Allende. Es claramente una figura que trasciende a nuestro propio país, es una persona destacada por su profundo compromiso democrático con la libertad y el pluralismo, y es además en su historia algo que no podemos obviamente obviar, que es militante del Partido Socialista, y por lo tanto creemos que muy legítimamente desde esta candidatura, yo soy militante del Partido Socialista, y esta candidatura que está comprometida con el socialismo democrático, también el Partido por la Democracia está en este espacio, lo mismo, ¿no es cierto?, el liberalismo democrático. Sentimos que hay una importante identificación con lo que fue el legado del presidente Salvador Allende, pero no queremos entrar en una disputa de ese legado porque decimos que trasciende claramente a un partido, a un país, y es hoy día, por supuesto, también un referente en el mundo. Bueno, pero el punto ya está hecho. Paula, y respecto a las principales 40 medidas, no vamos a alcanzar a hablar de todas, por supuesto, pero ¿cuáles son las principales a su juicio que tendrían que llevarse a cabo? Porque uno muchas veces pone muchas, pero ¿cuáles serían las prioritarias? Yo creo que hay una realidad, Matilde, que hoy día es indesmentible, que tiene que ver con que estamos viviendo una pandemia. Nosotros nos hemos puesto en el escenario de que el 2022 ya vamos a estar saliendo de la pandemia. Sin embargo, por lo que hemos visto, hemos tenido que aprender también con esta pandemia, es que tenemos que adaptarnos a una situación bastante impredecible. Es probable que nos enfrentemos a un escenario donde todavía tengamos que lidiar con la pandemia y por lo tanto creemos fundamental abordar también un escenario donde todavía nos tengamos que hacer cargo de un fuerte
nivel de contagio y que por lo tanto tengamos que seguir con el testeo, trazabilidad y aislamiento, y para eso reforzar muy fuertemente el nivel primario de atención, garantizar la vacunación para todo el país, para toda la población, comprometernos con una fuerte capacidad de creación de vacunas en nuestro propio país, de poder producir, digo, las vacunas en nuestro propio país, y sumarnos a las voces del mundo que piden la liberación de las patentes para que justamente haya mayor cobertura y logremos inmunidad próximamente o en el próximo tiempo. Eso por una parte, pero también nos podemos enfrentar a un escenario que esperamos, ¿no es cierto?, sea de post-pandemia. Y ese es un fuerte énfasis que tiene este programa. Cómo nos recuperamos de manera urgente de los estragos que esta pandemia ha causado en materia de salud, en materia de educación, por supuesto que en materia económica y en materia de empleo. Y por eso hablamos de un plan urgente de recuperación post-pandemia que plantea medidas concretas, remediales, en educación, en salud, en recuperación de empleo, con un fuerte énfasis en empleo femenino y una reactivación de la economía que viene dada por un rol muy activo por parte del Estado en términos de generación de infraestructura verde, porque sabemos que todo lo que hagamos de aquí en adelante tiene que tener un importante equilibrio con nuestro medio ambiente para hacer sustentable toda nuestra actividad económica y productiva. Entonces tenemos primero un fuerte énfasis en recuperación. El segundo énfasis, que es muy importante, Matilde, es en protección social. Estamos planteándonos el gran desafío de que en Chile podamos tener un sistema de protección social. ¿Qué es eso? Es que las personas, desde que nacen hasta la adultez mayor, tengan protección del Estado en las distintas dimensiones de su vida. Por ejemplo, acá usted habla de un sistema universal de salud. ¿Qué significa un sistema universal de salud? ¿Se parece en algo a este sistema integrado que tenemos ahora para las camas críticas, por ejemplo? Por ejemplo, y también se parece y tiene mucho que ver con el acceso a servicios tan importantes como ha sido la vacunación para todos y todas, donde lo único que se ha preguntado es la edad, pero nadie ha preguntado qué tipo de financiamiento tiene para la salud. A eso aspiramos, a sentar las bases de un sistema universal de salud integrado efectivamente en los tres niveles de atención, y que además fortalezcamos absoluta y totalmente lo que significa el nivel primario de atención, porque sabemos que pero si una pregunta, una duda, Paula, porque en este sistema integrado también, producto precisamente de la pandemia, se ha integrado porque hay facultades extraordinarias del gobierno y se está tomando una parte que es de privados. ¿Cómo sería entonces este sistema universal cuando no se puede expropiar lo de privados, no? No, nadie habla aquí de expropiación de ningún tipo. Lo que estamos hablando es de que el acceso a través de un seguro único de salud permita que todas las personas recibamos el mismo tipo de servicios y que eso pueda ser, ¿no es cierto?, integrados desde el punto de vista de lo público y de lo privado. Pero además de eso, señalar que aquellas personas que quieran seguir teniendo un seguro privado de salud lo puedan tener, pero para atenciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver mucho más con asuntos de carácter más suntuario, por decirlo de alguna manera, pero no con la prestación misma del servicio, que tiene que ser garantizada para todos y todas en igualdad, y los prestadores integrados, ¿no es cierto?, tanto el sector privado como el sector público, porque hemos aportado todos a un seguro colectivo de salud con las cotizaciones, tanto, ¿no es cierto?, que hoy día se hacen al sector público como al sector privado. Recordamos que el 80% de la población en Chile se atiende en el sector público vía FONASA. Eso, por lo tanto, es una enorme cantidad de la población, y un 20% con el sistema privado. Sin embargo, sabemos claramente que la carga de enfermedad, la carga de asistencia que hay en el sector público es enormemente más grande que la del privado, que tiene muchísimos mayores recursos. Así es. Por lo tanto, eso es lo que hay que equiparar. No Más AFP también tiene su programa, Paula, y algo bien polémico, que es el fin al sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Si se acaban las AFP, ¿cuál va a ser el organismo que administre los fondos de las personas para las futuras pensiones? Bueno, esta es una discusión también que lleva largo tiempo, Matilde, en nuestro país. Yo creo que ha avanzado bastante en un consenso de que el sistema como está no puede seguir. Nosotros planteamos que quien administre estos fondos sea un ente público,
público de alta capacidad técnica, que por supuesto tenga los niveles absolutos de transparencia, de autonomía para administrar los fondos de todos los pensionados y pensionadas sin distinción. Lo que mantenemos es el pilar de contribución individual. Agregamos un pilar importante de seguridad social, que es un seguro de carácter colectivo, más el pilar solidario que continúa existiendo. Y la idea es que todos los chilenos y chilenas estemos sometidos al mismo sistema de pensiones, no hayan distinciones ni discriminaciones en esto, para que avancemos realmente hacia un sistema de seguridad social en Chile. ¿Cuál era el ente que lo iba a administrar? Un ente único, público, de carácter público, que digo es de alta capacidad técnica. ¿Y qué pasa con las AFP? Claro, ¿y qué pasa con los fondos que hoy están en las AFP? Bueno, esos fondos, por decisión de los trabajadores y trabajadoras, continúan siendo de propiedad de los trabajadores, siguen estando en su pilar contributivo, y lo que pasan es que cambian de administrador y pasan a ser administrados por este ente único, pero no pasan al fondo solidario, siguen estando en el pilar de capitalización individual. Pero la entidad AFP es la que tendría que terminar y pasar esos fondos al sistema universal público. Exacto, y la entidad AFP, quiero decir en esto, puede transformarse, porque ese ente único que va a existir, que va a ser estatal, va a tener que licitar la gestión financiera de los fondos, porque los fondos tienen que rentar, eso es necesario. Lo que va a ocurrir es que las AFP no van a existir como hoy día las entendemos. Perfecto. Una cosa también que me llama la atención dentro de los 40 propuestas es un sistema policial que reemplace la institución de Carabineros de Chile. ¿Tendría entonces que acabarse Carabineros como institución? ¿Cuál es la figura? Nosotros creemos que obviamente esta es toda transformación institucional requiere, por supuesto, de un tiempo importante de transición también. Lo que nosotros queremos es que logremos tener una nueva policía que reemplace a la actual policía. Eso es lo que nos hemos planteado. Y para eso, obviamente, vamos a iniciar un proceso de adecuación, de cambio, hasta que se transite a una nueva institucionalidad. Pero evidentemente necesitamos una etapa de transición, porque no nos podemos quedar sin policía. Pero no va a existir la policía de Carabineros tal como hoy día la entendemos. Bueno, ese es un punto polémico, Paula. Me imagino que va a traer bastantes comentarios. Hoy día comienza la franja de los presidenciables que van precisamente a primarias legales. Ustedes lo van a ver por televisión, no llegaron a un acuerdo, no hay primarias. ¿Qué es lo que pasa en su sector, en Unidad Constituyente? ¿Cómo se va a elegir finalmente? Y es la pregunta que nos hacemos desde hace bastante tiempo, el o la candidata que va a representar al grupo. Bueno, efectivamente, Matilde, yo lamento mucho que hoy día no estemos nosotros como sector político en esa primaria, como habría sido nuestro deseo, como fue mi propio deseo personal, y también trabajé para que eso ocurriera. Lamentablemente no fue así. Hoy día nuestro sector político, lo que sí nos hemos planteado seriamente es que no podemos estar ausentes de esta carrera presidencial, y esperamos estar en primera vuelta con una candidata o candidato de la Unidad Constituyente y del progresismo. Esperamos que en los próximos días los partidos políticos arriben a un acuerdo que permita la realización de una primaria convencional, que permita definir de manera abierta a la ciudadanía quién va a ser esa persona que represente a este sector político en la primera vuelta de noviembre. Esas conversaciones están situadas en los partidos políticos de manera clara. El Partido Socialista, también el PPD, también Nuevo Trato y el Partido Liberal han planteado, ¿no es cierto?, la invitación a que sea una primaria convencional. Esperemos que tanto la Democracia Cristiana como el Partido Radical se pronuncien en torno a eso y podamos entonces realizar esa primaria. Ahora, Paula, si usted no está hoy día en la franja fue porque el Partido Comunista no quiso, o sea, podría haber estado en esta primaria legal absolutamente, pero ellos negaron la entrada, cerraron la puerta, y usted ahora tiene que irse con el otro sector. En esa posición, ¿pueden exigir una primaria convencional? A ver, yo en esto quiero hacer una distinción, Matilde, porque
yo quiero que si alguien puede incluso hasta revisar mis declaraciones, siempre nuestra intención fue una primaria amplia del centro y de la izquierda. Todos unidos ahí, sin excluir absolutamente a nadie. En esos días y en esas horas, lo que ocurrió también es que la Democracia Cristiana, por un proceso interno, no arribó con una candidata durante, ¿no es cierto?, el momento previo a la inscripción. Eso es una realidad. Y además ocurrió que el Frente Amplio y el Partido Comunista vetaron a quienes apoyaban mi candidatura, a los militantes que apoyaban mi candidatura del PPD, me refiero, y del Partido Liberal. Y por eso no pudimos concurrir. Por lo tanto, quiero hacer esa distinción porque entiendo que hay otras versiones también, pero claramente mi motivación fue siempre, mi disposición fue siempre a que hubiese sido una primaria de todo el sector. Hoy día, con todo lo que ha sucedido, nuestra invitación a hacer una primaria ciudadana tiene que ver con que nuestro sector político llegue con la suficiente legitimidad a una primera vuelta presidencial en noviembre, dado que tanto el PC y el Frente Amplio como Chile Vamos van a llegar habiendo pasado por esta primaria legal que es tan importante para nuestra democracia. Pero la primaria de ustedes sería una primaria convencional que tiene pocos recursos, sería como el pariente pobre de la que va a ser el 18. Bueno, pero creemos que sigue siendo, a pesar de que es un instrumento distinto, que no es el instrumento legal, que es el ideal, por supuesto, sigue siendo un instrumento de consulta amplia y hoy día se ha planteado, lo dijeron en la mañana también en el punto de prensa que hicimos cuando lanzamos el programa, la alternativa de que podamos tener una primaria electrónica. Yo sé que eso genera un poquito todavía de resistencias, tiene sus pros y sus contras, pero tiene de alguna manera el lado positivo de que podemos convocar a muchas personas y donde la participación siempre es un poquito una preocupación. Con una primaria electrónica puede concurrir mayor cantidad de personas y como estamos en pandemia es también una forma de cuidarnos todos y todas. La Democracia Cristiana claramente no están a favor de una primaria. De hecho, la eventual candidata, bueno, todavía no ha decidido dar su visto bueno, dice que ella está preocupada de otras cosas que le parece que es la prioridad y que los chilenos no entenderían que se trabara el proceso político en algo así cuando hay otras prioridades. ¿Qué le responde usted a ella? Estamos absolutamente de acuerdo que Chile tiene hoy día muchísimas prioridades. Por eso nuestro programa de gobierno se hace cargo justamente de esas prioridades. Pero al mismo tiempo sigue siendo importante que abramos las decisiones de los partidos políticos a la ciudadanía y que no quede solamente en las cuatro paredes de un partido político. Pero mire, la Democracia Cristiana ha dicho que el 5 de julio van a tener decisiones respecto a su calendario electoral presidencial. Eso queda muy poquitos días para que eso ocurra, así que esperemos que ahí tengan una definición. Paula, ¿y usted a qué atribuye los números que usted saca en las encuestas? En la Academ saca un 3%, Jasna Proboste tiene un 13%, empatando con Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. En la de hoy, que es un estudio de Tú Influyes, llega en un tercer lugar, usted llega en el 9º. ¿A qué atribuye estos números que usted tiene en las encuestas? Mire, la verdad es que creo que hablar de las encuestas es un poquito infructuoso, pero bueno, hay que mirarlas y entiendo que es una radiografía del momento. Son muy variables, cambian mucho. Si fuera por las encuestas, la diputada Giles sería presidenta de Chile hace unos meses atrás y hoy día ya no sería presidenta de Chile. Entonces hay que mirarlas con cautela, por supuesto que son un dato. Yo creo que hemos tenido hartas dificultades de despliegue, producto, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la pandemia. Eso es un elemento que yo creo que explica bastante. No es fácil hacer hoy día campaña ni darse a conocer en condiciones de tanta restricción de movilidad. Hay otro elemento que yo creo que también es importante y es que yo no tengo una plataforma pública. Yo no soy presidenta del Senado, por ejemplo. No, pero tampoco alcaldesa, tampoco diputada, o sea, y tampoco he estado como autoridad pública recientemente, como otros exministros que están también postulando en el caso del Chile Vamos. Entonces, claramente tengo una distancia o parto un poquito, bastante más atrás en materia de conocimiento, pero también de visibilidad pública cotidiana, que la da el tener un cargo. O sea, pensemos que el candidato Daniel Jadwe, por ejemplo, es alcalde de Recoleta,
completa y además es candidato presidencial. Por dar un ejemplo, Gabriel Boric es diputado y es candidato presidencial. En fin, creo que eso genera, por cierto, una diferencia importante, pero no hay que amilanarse, hay que seguir trabajando porque más allá de las encuestas, lo que aquí importa son las ideas, las propuestas. Aquí hay un sector político que es el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Nuevo Trato, el Partido Liberal, que tiene candidata, que tiene un programa elaborado de manera absolutamente participativa, que está para el conocimiento del público y además un maravilloso instrumento para salir a recorrer Chile, a conversar con la gente, a conversar con los dirigentes y dirigentes sociales en los barrios, con los vecinos y vecinas, para mostrar cuál es la propuesta que tenemos para el país. Paula, si no se elige a un candidato o candidata a través de una primaria, ¿usted cree que esa candidatura sería ilegítima? Creo que para los tiempos que corren, Matilde, hoy día se hace absolutamente necesario reforzar la legitimidad. Creo que los acuerdos hoy día, de alguna manera, separan aún más a las personas de la política. Y por lo tanto creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo en abrir esa participación. ¿Pero no sería ilegítima o sí? Lo que pasa es que yo creo que desde el punto de vista del esfuerzo que hoy día damos, tenemos un mayor grado de legitimidad, el hecho de hacer que esto sea participativo. Un acuerdo es un acuerdo que se da en un marco de existencia de un sistema institucional. Por lo tanto, no es que esté al margen de la ley en ese sentido, pero claramente para los tiempos que hoy día corren, resulta fundamental que podamos hacerlo de manera ciudadana. Si no fuera así, ¿usted llevaría su nombre a primera vuelta? Vamos paso a paso, Matilde, no nos adelantemos, no es necesario evaluar todavía ese escenario, sobre todo porque si estamos en conversaciones, los partidos están en conversaciones, yo creo que puede resultar un poquito irritante que se envíen mensajes a través de los medios de comunicación. Se han enviado muchísimo en estos días. El único mensaje mío es de principio democrático, eso es todo. Para mí, por mi lado, eso es todo. Yo lo he dicho, lo he puesto sobre la mesa y creo que el resto, la decisión, etcétera, pasa por las directivas de los partidos políticos. Muy bien. Pero ahí, claro, si pasa por la decisión de los partidos políticos, podríamos llegar también a un acuerdo. Pero el Partido Socialista, el PPD y el Nuevo Trato y el Partido Liberal, incluso en comunicaciones públicas, han dicho que la idea es arribar a una candidatura común y que el mecanismo son las primarias ciudadanas.